Bien, para el comité de crisis de hoy hemos reunido tres funcionarios importantes, exfuncionarios de Petro Perú. En principio está aquí con nosotros en nuestros estudios de Tierra Adentro, ATV+, Eduardo Guevara Dotz, expresidente de esta importante empresa nacional. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Estaremos también en contacto directo vía Zoom con el gerente comercial de Petro Perú, Gustavo Navarro, exdirector de hidrocarburos también, y luego también estará con nosotros el exgerente general, Carlos Barrientos. Con la venia de nuestro invitado aquí voy a empezar haciéndole un par de preguntas al exgerente comercial de Petro Perú, Gustavo Navarro, conectado con nosotros. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, Oscar, y a través tuyo, a tu creciente audiencia, mi gran saludo. En verdad, esta precedencia, te agradezco, tiene que ver con mi larguísima trayectoria en Petroperú. Yo me jubilé hace poco tiempo, después de 47 años en Petroperú. Así que conozco a la empresa de dentro y de afuera, porque además en esa larga trayectoria fui prestado por 2 veces al Ministerio de Energía y Minas por un total de 11 años. Entonces allí tuve ocasión de ver a Petroperú desde afuera, pero dentro del sector, ¿no? Lo sé, Gustavo, por eso te hemos invitado. Además, tú eres muy gráfico, además porque eres catedrático. La primera pregunta directa ¿es Petro Perú una empresa autosostenible? Hablo de esta pregunta porque acabamos de ver cómo hace una semana y media más o menos el gobierno se ha visto obligado a inyectarle dinero a la empresa que hace mucho tiempo no recibía dinero. ¿Cuál es la realidad? La realidad es contundente y además está a la mano de cualquiera. Petroperú tiene sus informaciones publicadas en la Superintendencia de Valores del país, porque está inscrita en la bolsa, aunque no vende acciones, está inscrita y comunica toda la información relevante al mercado, incluyendo la publicación de sus estados financieros. Entonces ahí se podrá comprobar que hace mucho tiempo que Petroperú le ha estado dando al Estado más o menos 1.000 millones de soles anuales de ingresos al Estado, además de cubrir todas sus obligaciones directamente, ¿no? Tenemos una lámina que nos pudiste compartir y que queremos también que vean nuestros amigos de Tierra Adentro. Ahí están. ¿La puedes comentar, Gustavo, por favor? Sí, este documento resume los estados financieros de Petroperú, las utilidades, que son finalmente el último indicador, el indicador de eficiencia empresarial que es más utilizado en el mundo. Las utilidades de Petroperú comparadas con las utilidades de Repsol, en la parte comparable, digamos, no lotes petroleros, sino la parte de combustibles. En este periodo del 2010 a la mitad del año pasado, o sea, antes que empiece este gobierno, Petroperú tuvo un acumulado de 3.000 y pico millones de soles de utilidad neta, mientras que nuestra competencia, que es absolutamente privada, tiene un acumulado de pérdida. Por lo tanto, en ese periodo, Petroperú, además de los ingresos que le ha generado el Estado, ha venido pagando impuesto a la renta, porque así es una empresa rentable que le daba además utilidades al Estado. En cambio, la opción competidora ha generado muchas veces pérdidas y por lo tanto no ha pagado impuestos en esos años de pérdidas, ¿no? Ahora, pero si esto es así, Gustavo, ¿por qué Petro Perú ha tenido que extender la mano y recibir dinero del Estado la semana antepasada? Es un excelente ejemplo de un refrán popular que dice zapatero tus zapatos. O sea, esta empresa tiene un manejo que requiere, en primer lugar, conocimiento de la industria, en segundo lugar, conocimientos técnicos apropiados y administrativos para gestionar una empresa de esta envergadura y esta importancia para el país. Es realmente increíble que en pocos meses, de agosto a la fecha, ¿no?, se haya llevado a la empresa a una situación tan grave como la que ha obligado, digamos, a hacer este préstamo de corto plazo, ¿no?, que no es además un regalo, es un préstamo que Petroperú tiene obligación de pagar en los próximos meses y el plazo es diciembre. Y te doy un solo ejemplo de cómo se hizo eso. En su desesperación y poco técnica de bajar los precios a cualquier costo, decidieron pedirle a los suministradores de Petroperú, a los que le venden el petróleo y los combustibles, que para tener un mejor precio, Petroperú estaba dispuesto a pagar de inmediato. Y antes Petroperú pagaba a un plazo muy largo y decidieron pagar prácticamente al contado. Wow. Automáticamente eso quiebra cualquier caja con el monto de dinero que paga Petroperú. Ese es el tipo de decisiones que ha estado esta gente incompetente, ¿no?, que no tiene las capacidades para manejar una empresa ni de la complejidad técnica ni de la complejidad administrativa y de gestión de Petroperú. Última pregunta.
Es indudable que va a haber incrementos de los combustibles por lo que está pasando en el mundo, obviamente, y por nuestra dependencia, de la cual hemos hablado mucho, de la dependencia de la importación de combustibles. ¿Qué cuota de responsabilidad le tocaría en ese incremento a Petroperú en los próximos meses, para ser justos? Bueno, Petroperú hoy día importa el crudo que debe utilizar. En cuanto arranque la refinería de Talara, prácticamente la gran mayoría del crudo va a tener que ser importado porque la producción nacional está muy baja y en adición tiene que importar los combustibles. Entonces, si tiene que traer del mercado internacional los productos, evidentemente los tiene que trasladar al mercado interno. Pero hay un tema. En el mundo, en estos últimos meses, y desde fines del año pasado, han estado subiendo terriblemente todos los combustibles. Pero en este año en particular, la subida ha sido muy fuerte en todos, incluyendo el gas natural en el mundo. Pero en el Perú el gas natural no ha subido un centavo, porque el último ajuste se hizo en diciembre, porque el contrato con Camisea tiene una cláusula que les permite subir los precios solamente una vez al año y con un factor de ajuste muy pequeño. Entonces, eso es algo que este gobierno no está aprovechando. Nos sobra gas, un gas a un precio muy bajo que no está afectado por el precio internacional, y sin embargo seguimos importando combustibles cada vez más caros, ¿no? Bueno, nuevamente la incompetencia sale a flote. Muchas gracias, Gustavo, por este contacto con nosotros. Siempre muy claro. Muchas gracias. Gracias. Seguimos aquí entonces con el expresidente de Petroperú, Eduardo Guevara Dodds. Eduardo, los 6.000 millones de dólares más o menos que ha costado la nueva refinería Talara, ¿son culpables, como quieren decir algunos, de la situación, delicada situación financiera que tiene hoy Petroperú? No, de ninguna manera. Creo que añadiendo a lo que mencionaba Gustavo, ¿no?, con el conocimiento que tiene de la compañía de los años que ha pasado por ahí, explicando que una de las razones es la falta de conocimiento del sector, yo le agregaría otro detalle muy importante, que es la falta de confianza que hay en la compañía, ¿no? Este es un tema que se ha ganado a través de varios mecanismos, ¿no? Yo creo que el principal, y lo mencionaba Gustavo, la información financiera de Petroperú se publica en la Superintendencia de Mercado de Valores, es decir, es información pública. Tiene que regularmente auditar sus estados financieros. ¿Eso para qué? Para que el público que eventualmente pueda, o el privado que tenga la garantía de que esa información es fidedigna y transparente. Entonces, ahí quería entrar al tema de la confianza, que es, tienes que auditar tu contabilidad, tus estados financieros todos los años, contratando a un auditor independiente, ¿no? En este caso era Pricewaterhouse. Era Pricewaterhouse, exacto. Lamentablemente hubieron estas discrepancias y obviamente lo que hace Price es, no sigo, ¿no? ¿Y qué ocurre inmediatamente? El mercado se entera a través de quiénes, uno por Price, dos, las clasificadoras de riesgo. Poor's, etcétera, empiezan a decir. Y ellos son los que transmiten la información. Y acá hay un tema que tenemos que tener cuidado, no hay mucha transparencia. Pero para ser claros, porque claro, es algo que ustedes conocen de cerca, ¿qué pasó exactamente que hizo que PricewaterhouseCoopers se retirara? Que yo no audito esto. ¿Qué pasó? De acuerdo a la información que hay pública, ha habido discrepancias, entiendo yo, sobre un tema de una cláusula de confidencialidad, que si era de 2 años o era más, y algunos otros temas de información que probablemente no estaban recibiendo, ¿no? Y de ahí también hubo comentarios sobre algunos funcionarios con los que tuvieron discrepancias. Y lamentablemente esto también se hizo público, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien te viene a auditar y lo vas a un poco hostilizar, ¿no?, definitivamente no se va a sentir en las condiciones para poder auditarte, ¿no? Y acá el tema clave es que esa auditoría permitía no solamente a los que seguimos a la compañía, sino sobre todo a los bonistas y a los 13 bancos que han prestado para el financiamiento de Talara. Ellos miran esa información, ellos exigen que hagan esas auditorías. Si esas auditorías no se hacen, más allá de cómo está la compañía, ellos inmediatamente van a poner un alto y van a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque si no, vamos a pedir que se nos devuelva nuestro dinero, porque necesitamos la seguridad de saber que están haciéndose las cosas. Ahora, antes de esta crisis, que indudablemente empieza con la gestión del señor Hugo Chávez y su gente en este descabezamiento casi de 17 gerencias cuando él llega, antes de esta situación,
estábamos ante la posibilidad real de recuperar el dinero invertido en Talara, en la nueva refinería, ¿en cuántos años? A ver, tenemos bonos emitidos por 15, 30 años, ¿no? Que esos son los plazos en los cuales se va a recuperar la inversión, ¿no? Pero se venía haciendo un trabajo de reperfilar, trabajar en el reperfilamiento de la deuda. Por ejemplo, ¿no? En febrero del año pasado se emitieron bonos por $1.000 millones. ¿No? Teníamos que levantar $1.000 millones para completar la refinería. Cuando salimos al mercado, tomamos la decisión de no emitir o sacar un nuevo, lo que le llaman un nuevo talonario, un nuevo bono, sino de uno de los bonos que ya teníamos emitidos, que estaban cotizados en el mercado y que no valían 1, sino que valían 1.15, ¿no? Decidimos utilizar eso. Entonces, cuando salimos al mercado, en lugar de levantar $1.000 millones que tendría que luego repagar Petroperú a los bonistas, conseguimos $1.150 millones, de los cuales solo teníamos que pagar de regreso 1.000 millones. $150 millones, gracias a la situación que se encontraba y como valoraba el mercado los bonos de Petroperú, pudimos conseguir ese dinero adicional para la compañía. Pero de ahí a lo que es ahora es del día y la noche. O sea, yo no he visto que se pueda, digamos, postrar a una empresa tan grande como Petroperú en apenas 3 meses de gestión. Es terrible lo que estamos viviendo. Falta de confianza total. Total. ¿Me confirman si tenemos ya al exgerente general de Petroperú? Bien, vamos a hacerle un par de preguntas. Carlos Barrientos está con nosotros. Buenas noches, Carlos. En este primer bloque del Comité de Crisis que hemos denominado Petroperú Operación Salvataje. Buenas noches, Carlos. ¿Me escuchas? Hola, buenas noches, Oscar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora, Carlos, tú has sido gerente general de la empresa. De hecho, tienes conocimiento de varias de las cosas que ha dicho tanto Gustavo Navarro como ahora Eduardo Guevara Dodds aquí presente. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando y de las posibles soluciones que podrían encontrarse? Mira, Oscar, coincido plenamente con lo que acabo de escuchar que ha mencionado Eduardo, que es un tema pues, de confianza y transparencia, ¿no? Que es un tema bastante complejo en una empresa tan grande como es Petroperú y sobre todo cuando tienes bonos por tantos miles de millones de dólares que tiene Petroperú, ¿no? Pero el tema es interesante porque vemos que el nuevo directorio ha retomado o está encauzando el rumbo de la compañía. Entonces, lo primero que el objetivo es la crisis financiera, por supuesto, y recuperar, salir de esta crisis reputacional financiera que tiene Petroperú, pero asegurar además que se cumpla un buen gobierno corporativo y que las decisiones que se tomen en la compañía no tengan injerencia política, o sea, se tomen decisiones empresariales. Eso es lo más importante para una compañía como Petroperú, para que tenga una sostenibilidad en el tiempo y pueda retomar el rumbo que ya se tenía trazado en su momento, ¿no? Ahora, Carlos, tú has sido gerente general de la empresa, o sea, eres un gestor, un administrador. Sinceramente, ¿crees que se puede, digamos, enderezar el timón del barco en el corto plazo o esto va a tomar mucho tiempo? Yo creo que en el corto plazo puede frenarse vamos a decir, la caída que ha tenido la compañía, la situación de la empresa. Se puede retomar la confianza de los bonistas, recuperar líneas de crédito locales que entiendo han sido recortadas por toda la coyuntura que hemos estado viviendo. Yo creo un Petroperú totalmente viable, siempre y cuando el marco de injerencia política sea cero y que las decisiones sean decisiones empresariales. Vale decir, no puede haber una injerencia política y un gobierno corporativo tiene que ser totalmente llevado a su máxima expresión. De acuerdo, Carlos, muchas gracias por este contacto con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Hasta cualquier momento. Vamos a ir redondeando el tema con nuestro invitado aquí en los estudios de Tierra Adentro, Eduardo Guevara Dodds. Eduardo, a ver, para que se entienda, el tema de Petroperú no es que atañe solamente a los trabajadores de Petroperú, ni mucho menos. No hay negocio en el país que no necesite combustibles, ¿no es cierto? Hemos hablado hace un rato de los alimentos, y los alimentos, los fertilizantes, todo se transporta, ¿en qué? En unidades que necesitan además gasolina y, bueno, diésel. Lamentablemente, el 70% del mercado nacional todavía es dependiente del diésel, cosa que no debería ya suceder, más aún si tenemos gas.
digamos, tú tienes una preocupación permanente en el tema de cómo incentivar el uso del gas. ¿Petroperú puede ser parte clave también de ese desarrollo? De poner, digamos, de poner a los productores del Perú, a los empresarios del Perú y a los, digamos, los peruanos de a pie en un acceso directo y fácil al gas, que es lo más económico. A ver, yo creo que sí. Nosotros estábamos durante la gestión trabajando también con Carlos Barrientos, nos embarcamos en eso, ¿no? En su momento, cuando terminó la concesión de Naturgy, solicitamos al Ministerio que nos encargaran la concesión por un periodo de 3 años, ¿no? Que finalmente se le encargó a Petroperú, y había algo que era casi como meter un gol, la pelota está dando bote en la línea. Los ductos que hay en Arequipa, Moquegua y Tacna pasan por muchas casas que no se han conectado. Y no se conectan simple y llanamente porque el costo de conexión es muy alto. Y para eso necesitas los recursos del FICE, ¿no? Eso era lo que nosotros pedíamos desde el principio. Denos los recursos del FICE y les conectamos 20.000 familias en un año. Son 20.000 familias que van a dejar de usar GLP. Si esto se hubiera hecho desde el comienzo de 2021 y durante todo el 2021, que fue lo que nosotros mes a mes pedíamos, ¿no? Yo creo que inclusive este gobierno, cuando comenzó la crisis en Ucrania, el problema de Ucrania y Rusia, hubieran podido salir a decir, miren, nosotros ya habíamos trabajado, sin pensar obviamente en este conflicto, y ya estamos migrando a las familias a gas natural. Lo hemos hecho en Arequipa, Moquegua y Tacna. Lamentablemente no se hizo. Eso se tiene que hacer ahora. Petroperú, yo creo que hoy día tiene que estar más embarcado en la situación que tiene hoy día, el trabajo que tiene el directorio encabezado por Humberto Campodónico, que es recuperar la confianza de Petroperú con los bancos. Humberto es un hombre que conoce el tema, es un hombre pero está siendo atacado, no quiero que se me vaya el tiempo. A ver, una última pregunta que tiene que ver con lo político, Eduardo. Yo sé que tú no eres político, eres más bien un cuadro técnico, pero ¿no es preocupante que en vez de apoyar al actual directorio de Petroperú, encabezado por Humberto Campodónico, con quien podemos tener coincidencias y discrepancias, pero que conoce el tema, que ahora tiene una nueva gerenta general, que conoce el tema, se esté queriendo desde el Ministerio de Energía y Minas torpedear, incluso firmar actas con nativos que yo sé que están además detrás, los intereses más bien de Hugo Chávez y su gente, para que saquen a la gerenta general? ¿No te parece es un suicidio? No, sí, completamente, ¿no? El tema es inexplicable, ¿no? Lo que hemos estado hablando, recuperemos la confianza de la compañía para que los que la financian, los que inclusive dan, los bancos que le dan las líneas de crédito de corto plazo, le vuelvan a dar las líneas de crédito con este nuevo directorio que está haciendo ese trabajo. Y por otro lado, el ministro de Energía y Minas está atacando o exigiendo, boicoteando y exigiendo que se sacara al directorio, ¿no? Increíble. Inclusive creo que lo comentábamos hace un rato, dentro de la Junta de Accionistas tienes al ministro de Economía, que es, digamos, quien está respaldando fuertemente a este nuevo directorio, ¿no? Uh-huh. Y un tema curioso que te comentaba veía que el ministro de Economía se está yendo a Davos, obviamente es parte del trabajo que esta semana que le corresponde, ¿no? Pero veía que están designando a otro ministro de otra cartera encargado ¿El de Cultura, creo? El ministro de Cultura, ¿no? Entonces, claro, no es que debería pasar, ¿no? Pero porque va a estar solamente encargado llevando las cosas por delante, pero no... Bueno, pero los encargados pueden firmar. Pueden tomar acciones y esperemos que no. Está bueno que lo toques porque, digamos, estemos advertidos de que el ministro de Economía va a ser reemplazado en estos días por el ministro de Cultura, y cuando hablamos de la defensa de los intereses nacionales y en este caso de Petroperú, podríamos estar frente a una amenaza. En todo caso, advertimos. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, sinceramente. Hasta cualquier momento.